Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta su clase de español de octavo grado. Estaremos viendo los temas 5 y tema 6. Tema 5, textos informativos. En este caso vamos a ver el periódico. Tema 6, producción de textos, borrador, revisión y versión final. Soy su profesor Héctor Orlando Vázquez Funes, profesor del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas del Sistema de Educación a Distancia del INTAE. Les deseo muchos éxitos y iniciamos. Tema 5. Textos informativos del periódico. Piense y comente. Comente con su familia acerca de los periódicos que circulan hoy en Honduras y específicamente en su comunidad. Recordemos que nosotros tenemos periódicos en Honduras de circulación, unos en la costa norte y otros en la costa central. Y también tenemos periódicos que circulan en nuestra comunidad. Depende del departamento en que se encuentre. Aprendamos más. Intente adquirir un periódico sin importar su fecha de publicación, no importa de qué año, de qué mes sea. Revise su estructura. Va a identificar textos informativos. Texto informativo. Lea el contenido presentado sobre el periódico en este cuaderno, o sea, en el folleto que se les envió. Haga un resumen de su tema leído, en este caso de textos informativos. Todo texto que sea de información. ¿Qué es un periódico? Un periódico es un medio de comunicación impreso, publicado regularmente, que busca dar cuenta de los sucesos más relevantes de la actualidad. La palabra, como tal, proviene del latín periodicus. El periódico es una publicación impresa o digital. Sabemos que antes lo teníamos solamente, lo comprábamos y usted lo tenía así de forma impresa, pero ahora lo podemos adquirir de manera digital a través de nuestro sistema, nuestra manera de o sistemas de Wi-Fi en la red. El periódico se presenta en orden cronológico temático. No vamos a presentar un tema no tan relevante al inicio. Normalmente los periódicos siempre inician las portadas de primera plana, donde son los temas más relevantes ahí condensados, resumidos. Entonces son de manera temática las noticias, opiniones o anuncios sobre los hechos más importantes ocurridos en un lugar en un periodo o tiempo determinado. En este sentido puede ser de alcance nacional, regional o local. O sea que la noticia no necesariamente, si es muy relevante, puede ser nacional, o sea, aquí en nuestro país, puede ser local, o sea, en nuestra comunidad, o puede ser o regional, perdón, en Centroamérica, o puede ser internacional, o ya fuera de Latinoamérica, o en Europa, en otros países del mundo. ¿Qué características tiene el periódico? El periódico se identifica por ser un medio de comunicación de carácter informativo, escrito y con alcance masivo. Es un medio de comunicación masiva. Vuelvo, repito, por ser un medio de comunicación de carácter informativo y es masivo, o sea que llega a muchas personas. Es una publicación que requiere de un proceso de redacción, edición, impresión y distribución, detrás del cual hay un gran equipo de periodistas, fotógrafos, diseñadores, técnicos, distribuidores y vendedores. El periódico, al ser una publicación escrita, tiene la ventaja de poder ofrecer mayor información y tratar los temas con más profundidad y detenimiento, a diferencia de otros medios como la radio o la televisión, que están delimitados a un espacio. En este caso, además, puesto que está impreso en el papel, el periódico puede soportar el paso del tiempo. Bueno,
Como concepto aquí tenemos las secciones de un periódico, por lo general responden a una lógica temática para ordenar el contenido. Que no vamos, como les explicaba, no vamos a ordenar el periódico de manera desordenada. Tiene que ser por secciones que varían según la publicación a otra. Así encontramos secciones como política, secciones como economía, secciones como opinión, espectáculos, sucesos, actualidad internacional, sociedad, familia, deportes, educación, cultura, ciencia, entre otras. ¿Quién no ha leído un periódico? Normalmente nosotros no lo leemos, pero sí lo leemos en realidad. Lo que pasa es que nos vamos a las secciones. A veces a mí solo me interesa la política, no me interesa la sociedad, la familia, la actualidad, la economía, el deporte, no. Pero a otros sí les gusta el deporte, pero no les gusta que es la sociedad, la familia, economía y política. Y así sucesivamente. Como actividades tenemos aquí, vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a hacer un recorte de textos informativos que encuentre en cualquier revista, libro o periódico que tenga en su casa. Va a construir un collage en su cuaderno, en una página va a construir. Y aquí les dejo un ejemplo de un collage o un montaje. Esto es lo que va a hacer usted. Textos informativos. Bien, vamos al tema 6, que es la producción de textos. Y en este caso vamos a ver qué es el borrador, la revisión y la versión final. Vamos a estar atentos. Comentamos con nuestra familia acerca de un texto escrito que haya producido. Lo que hemos estado viendo textos anteriormente, pues un texto, por ejemplo, le dejaron las reglas de su casa, un texto. Lo va a comentar con su familia. Vamos a aprender más. Lea el contenido propuesto. Escriba un resumen del contenido, o sea, de todo resumen. Acuérdese que usted tiene que escribir importancia de la producción de textos. Responda cuáles son las etapas en la producción de texto. Y vamos a ver cuáles son las etapas entonces. La importancia de la producción de textos. Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, las actividades laborales y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. Como padres, algunos que son padres, otros que son hijos, entonces su padre le deja un escrito: hijo, quiero que en este día hagas esto, que realices lo otro, que tenés estas actividades. Usted escribe, o lo escribe su padre: mamá, papá, pues ya realicé esta actividad, ya desarrollé esta actividad, ya hice esto, que hacer estos deberes, ya los realicé. Entonces, las actividades laborales y profesionales de nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio, otros textos de carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra vida diaria. Todos los días nosotros escribimos, de una o de otra manera escribimos. Lo que tenemos que hacer es que estos textos sean de carácter funcional. La escuela tiene como función desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando además los textos de elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. Usted, cuando va a escribir, tiene que escribir de buena manera, desde el mismo acto de que inició la escritura, tiene que usar las normas tal como se escribe. Ninguna exposición teórica sobre el proceso o análisis aislado de las estructuras lingüísticas desarrollará esa habilidad. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que desarrollar la producción de textos. Todos los días escribimos textos, ya sea por celular, ya sea en un papel, ya sea en nuestra computadora. Siempre desarrollamos textos, producimos textos. Y de ahí la importancia. Bueno, hemos llegado al momento que tomemos un lápiz y empecemos a escribir. Sin embargo, para aprender a escribir no basta solo con escribir.
pues estaríamos pecando del mero activismo, o sea, de la actividad de la escritura. Además, es necesario que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción y que adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos. ¿Qué conocimiento podemos tener entonces? El asunto o tema sobre el cual vamos a escribir. ¿Qué tema vamos a escribir? Pues nosotros lo decidimos. Si vamos a hablar de deportes, pues usted escribe de deportes. Si va a hablar de reglas de su hogar, usted escribe sobre las reglas de su hogar. Tenemos que conocer el tema de lo que vamos a desarrollar. Los tipos de texto y su estructura. Tenemos que tener conocimiento de qué tipo de texto y sus estructuras. Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. Los aspectos lingüísticos y gramaticales. O sea, tenemos que tener coherencia y cohesión y corrección cuando escribimos. Las características del contexto comunicativo también. Vamos a tener que tener cuidado con lo que es la adecuación y las estrategias para escribir el texto para regular el proceso. Son los conocimientos que debemos de tener sobre los aspectos de la escritura. Ahora, las etapas de producción de texto. La producción de un texto comprende actividades que van desde más allá de la escritura misma. Hay tareas previas, o sea que antes de iniciar un texto usted tiene que pensar qué actividades voy a hacer. Y hay tareas posteriores también. Después de escribir un texto tenemos que haber pensado cuáles son las tareas posteriores a ese texto, a lo que escribimos. A ella que no debemos descuidar. De modo general, podemos decir que la producción de textos comprende 3 etapas. En el proceso que sigue la escritura, aquí se deben realizar estos pasos. Primero, para la producción de textos, una de las etapas es la revisión del texto. O sea que tenemos que tener una lectura crítica del texto, tal como si fueras un lector propio. A usted no le gustaría, a veces no le gusta cómo escriben otras personas. Entonces usted cuando escriba debe de tratar de que sea usted el lector. Otra, reescritura, que vamos a mejorar el texto recogiendo las ideas de nuestra revisión. Como ya lo revisamos, vamos a ir mejorando o corrigiendo. Vamos a hacer corrección. Y al final vamos a hacer una evaluación, valorar el texto, ponerle una nota. Esta etapa también puede cumplirla otras personas, el lector que te propusiste o bien alguno de tus profesores si escribes un texto académico. Bien, como actividades tenemos, vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a escribir un texto acerca de del estudio a distancia. Usted es un estudiante de educación a distancia, entonces va a escribir sobre lo que es la educación a distancia. Va a tomar en cuenta las 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas que vimos? La revisión, la reescritura y la evaluación. Entonces esas etapas usted las va a tener en cuenta con lo que es el texto escrito. Vamos a producir un texto sobre la experiencia del aislamiento social. ¿Qué sucedió o qué conllevó eso de el aislamiento, distanciamiento social por COVID? Teniendo en consideración el contenido estudiado. Es decir, siguiendo los pasos de lo que hemos estado hablando, que son la revisión, la reescritura y lo que es la evaluación. Bien, hemos llegado al final, así que les deseo feliz receso de Semana Santa. Recuerde, si van a salir, recuerde usar tapabocas, gel o lavarse las manos y el distanciamiento adecuado. Muchas gracias y los vemos en la próxima. Hasta luego.